Su misión, su mensaje, los pasos de un grande que genera cambios. Bienvenidos a una nueva emisión de Generación Francisco. Buceamos juntos en la realidad para descubrir los mejores gestos y palabras del Papa del fin del mundo. Conduce Pablo Casano. Esto es Generación Francisco. Los científicos llevan años alertando sobre el cambio climático y sus consecuencias irreversibles ocasionadas por el hombre. La elevación del nivel del mar, la subida de las temperaturas o los daños a los ecosistemas naturales, sin mencionar a las personas que quedan descartadas en el proceso, son algunas de las pruebas de existencia del cambio climático que ha llevado al mundo a su periodo más cálido en 2000 años. A nosotros nos alcanza con asomarnos al río Paraná para tener una demostración clara de que algo muy malo está pasando. Y Francisco, en la encíclica Alabado Seas, o la Laudato, como también se la conoce, no solo advirtió lo que está ocurriendo, sino que, con una mirada integral, describió el problema de forma más amplia y propuso todo un plan estratégico para enfrentar la situación. Cada rincón del planeta ha sufrido ya las consecuencias del calentamiento global de una u otra forma. La humanidad ha retrasado tanto la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero que ya resulta imposible evitar que el mundo continúe calentándose durante los próximos 30 años. El mundo, aunque redujamos la emisión de gases de efecto invernadero, por 30 años va a seguir calentándose. Aunque todavía hay un pequeño margen para prevenir un devastador punto de no retorno. Llegar a un punto en el cual no haya vuelta atrás. El calentamiento global es el aumento a largo plazo de la temperatura media del sistema climático de la Tierra. Es un aspecto primordial del cambio climático actual. Los riesgos relacionados con el clima para la salud, los medios de subsistencia, la seguridad alimentaria, el suministro de agua, la seguridad humana y el crecimiento económico ya han aumentado como consecuencia del cambio climático y pueden agravarse si no se estabiliza la temperatura en el valor inferior al incremento de 1,5 grados Celsius. A estas conclusiones ha llegado el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, por sus siglas en inglés, que es un organismo de científicos convocado por la Organización de las Naciones Unidas, que el 9 de agosto ha publicado la primera parte de su sexto informe sobre la crisis climática. Sobre los informes anteriores hemos reflexionado también en nuestro programa. Mientras el mundo lucha contra sequías históricas, incendios forestales que alteran el paisaje e inundaciones mortales, un histórico informe de científicos del mundo dice que la ventana se está cerrando rápidamente para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y evitar cambios catastróficos que transformarían la vida tal como la conocemos. El informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, el IPCC como decíamos, informa que el mundo se ha calentado rápidamente 1,1 grados Celsius, por encima de los niveles preindustriales, y que ahora se está precipitando hacia los 1,5 grados, un umbral crítico por el que los líderes mundiales acordaron que el calentamiento debe permanecer por debajo para evitar el empeoramiento de los impactos. Solo mediante la realización de recortes profundos en las emisiones de gases de efecto invernadero y al mismo tiempo eliminando el dióxido de carbono de la atmósfera, podremos detener la tendencia precipitada. La conclusión es que nos quedan 0 años para evitar un cambio climático peligroso, porque ya está acá, dijo Michel Mann, autor principal del informe del IPCC de 2001. Desde entonces vienen produciendo estos informes semestralmente o anualmente.
A diferencia de evaluaciones anteriores, el informe concluye que es inequívoco que los humanos hayan causado la crisis climática y confirma que ya se han producido cambios generalizados y rápidos, algunos de ellos irreversiblemente. Eso se debe en parte al vertiginoso ritmo al que el planeta se ha estado calentando recientemente, más rápido de lo que los científicos habían observado anteriormente. Desde 2018, cuando el panel publicó un informe especial sobre la importancia de los 1,5 grados, las emisiones de gases de efecto invernadero han continuado en su mayoría sin cesar y han elevado las temperaturas globales. En un comunicado, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, calificó al informe como un código rojo para la humanidad, y señaló que el umbral de 1,5 grados está peligrosamente cerca. La única forma de evitar que se supere este umbral es intensificando urgentemente nuestros esfuerzos y siguiendo el camino más ambicioso, dijo Guterres. El informe del IPCC llega apenas 3 meses antes de las conversaciones internacionales sobre el cambio climático lideradas por la ONU, durante las cuales se espera que los líderes mundiales fortalezcan sus compromisos para reducir las emisiones de gases del efecto invernadero. Aunque algunos países han prometido recortes más estrictos desde el Acuerdo de París de 2015, muchos no han cumplido con los plazos para hacerlo, y todavía existe una brecha significativa entre lo que los líderes prometen y lo que se necesita para 2030, fecha que se considera clave y posible momento del punto de no retorno. No falta tanto. El informe del IPCC es claro al indicar que los líderes mundiales deben reducir las emisiones de gases de efecto invernadero ahora, antes de que los extremos clínicos mortales y costosos empeoren aún más, aunque todavía es posible prevenir los impactos más graves. Realmente requiere un cambio de transformación sin precedentes, una reducción rápida e inmediata de las emisiones de gases de efecto invernadero a cero para el año 2050. La idea de que todavía hay un camino a seguir es un punto que debería darnos algo de esperanza. Este tema puede producir mucha ansiedad, porque es como decir que se nos viene encima el apocalipsis, pero hay una cuestión muy importante. La culpa del cambio climático no es de la mayoría de las personas. El informe no se expide sobre otra cara del problema que denunció Francisco. La crisis climática está indisolublemente ligada a la crisis social, a los descartados, a la economía que mata, asunto del que hemos hablado en otras oportunidades. Todos somos responsables en alguna medida, pero las grandes fortunas, las megacorporaciones, que llevan haciendo lo que se les da la gana hace años, son quienes deben hacerse cargo de los mayores daños que han producido. La mayoría de nosotros no hemos acumulado más dinero del que podíamos ganar en 1000 vidas a costa de emitir gases de efecto invernadero durante siglos. Eso lo han hecho los grandes sectores industriales, consumidores de petróleo y de carbón. A pesar de que no sea una cuestión individual, cada persona sí puede hacer algo para frenar la situación. Como parte importante de nuestro ser cristiano, podemos informarnos apropiadamente e informar a otras personas. Podemos elegir qué partidos votamos cuando existe la posibilidad y cuáles no. Podemos protestar, reclamar y boicotear y negarnos a aguantar más esta terrible situación. Podemos organizarnos comunitariamente para luchar a favor de nuestro futuro inmediato. Y como evangelizadores, podemos propagar y practicar las 5 R's para la protección de la creación: reducir, reutilizar, reciclar, recuperar y rezar. Las repito: reducir, reutilizar, reciclar, recuperar y rezar, con las que podemos contribuir efectivamente al cuidado integral de la casa común, tal como lo decíamos el año pasado, recuerdan, con motivo del tiempo dedicado a la difusión del alabado seas o laudato si.
cuidado debemos tener. Contaminar nunca está bien. ¿Acaso estadio no lo es? Nunca es tarde para que nos vayamos preparando. Yo que nunca lo imaginé, no pensé que lo iba a ver. No digas que no y que no te debes preocupar. El agua empezó a irse y no debes escapar. Hola, ¿cómo están? Un gusto volver a encontrarlos. Gracias por la compañía. Espero que estén pasando un buen mediodía de fin de semana. Estamos en Generación Francisco y terminamos de escuchar a Pedro Suárez en Canción al Medio Ambiente. Vamos a continuar el programa con otro trato del reportaje Agua y Amazonia que le hicimos en nuestro canal de YouTube Voces del Pueblo a Luis Lieberman. Un poco tomando esto último que decís de la importancia estratégica del agua y conociendo un poco también tu experiencia y tu formación, queríamos preguntarte qué significado crees vos que tiene el Sínodo de la Amazonia para el mundo, digamos. El Sínodo de la Amazonía, en lo personal, fue una experiencia de conversión, no de religión. Yo soy un muchacho judío, pero me tocó participar y creo que el Sínodo de la Amazonía introduce por primera vez algo que, creado la institución del Sínodo en el Concilio Vaticano II, nos tocó entender sobre las nuevas dimensiones territoriales que habita la Iglesia. Y esta idea de que un proceso que el Papa Francisco enuncia en Evangelii Gaudium, que es la Iglesia en salida, encuentra en la Amazonía su territorialidad, diálogo y reconciliación con el pueblo de Dios, y en este sentido no te podés reconciliar con el pueblo de Dios si no lo escuchás y dialogás. El Papa fue muy irónico en el sínodo cuando hablaba, no es lo mismo una iglesia en salida que una iglesia en salida turística, y tenemos que cambiar ese hábito, decía, pero se introdujeron 3 o 4 cuestiones entre las 123 que se votaron en el documento final. Una tiene que ver fundamentalmente con el agua, y con entender el agua en sus múltiples dimensiones, asociada a la problemática compleja del cambio climático y el impacto que las economías de base extractivista generan en el bioma amazónico, poniendo en riesgo a las poblaciones que allí viven, pero a todo el mundo. Pero también me parece que eso no es tan importante, y no, con esto no es que me estoy pegando un tiro en un pie. Creo que lo importante del sínodo fue la convicción de que la práctica de la sinodalidad, esto es caminar juntos como hermanos, entendiendo nuestras diferencias y construyendo acuerdos duraderos, hace a una vida comunitaria que también interpela el sentido de las democracias tal cual las conocemos. Nos repiensa como sujetos en la historia. Y en ese sentido la Conferencia Eclesial Amazónica, que es el instituto que crea el sínodo, y la propuesta de Universidad Amazónica, de la cual agradezco poder participar un poquito con el cardenal Humes y con el padre Alfredo Ferro y con Mauricio López, tienen, quizás te diría, retoman el mismo sentido que te conté cuando pensábamos la Universidad del Agua. Asumamos nuestro conocimiento y hagámoslo mejor, seamos mejores. El sínodo te plantea que tenemos que ser mejores, no los mejores. Y ser mejores es entender el lugar en el que estoy, ese hábitus, como representación del mundo en el que vivo, y
la capacidad de poner la esperanza en acción. El Papa dice en Fratelli Tutti, celebro la esperanza porque es audaz, y esa audacia de salir de la zona de confort es una de las mayores interpelaciones a la cual el Sínodo de la Amazonía apeló, entendiendo a las poblaciones originarias, a los pueblos ribereños, a los pobres de las ciudades, a todos a las mujeres que en todo caso se tienen que hacer cargo de la economía doméstica en el ámbito regional, muchísimas veces porque ya no hay tipos que lo hagan, a los perseguidos, a los mártires. La Amazonía es el laboratorio del mundo para entender la causa y las consecuencias de las desigualdades. Creo que el sínodo es un punto de inflexión en una prédica de Francisco y de una iglesia mucho más participativa, mucho más abierta al pueblo, mucho más reflexiva de los cambios, de estar en el lugar. La charla completa con Luis Lieberman, rector del Instituto del Agua, la pueden encontrar en nuestro sitio de YouTube Generación Francisco, Las Voces del Pueblo. Hay gente buena en esta tierra, de mirada cristalina y contagiante sonrisa. Y seguimos en nuestro programa radial de Generación Francisco por Radio Corazón en el mediodía del fin de semana, ahora dialogando acerca del videomensaje del Santo Padre a los participantes en el Consejo Virtual de Vida Religiosa, organizado por la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Religiosos y Religiosas. En programas anteriores pasamos una entrevista que le hicimos a la hermana Daniela, secretaria general de la CLAR. Hoy, el mensaje de Francisco al Congreso de la CLAR. Un mensaje que vale para todos, no solamente para los miembros de la CLAR, para todos los cristianos. Inculturizar la fe, evangelizar la cultura. Queridos hermanos y hermanas, un saludo a todos ustedes que participan en este Congreso Virtual Continental de Vida Religiosa, convocado por la CLAR, bajo el lema Hacia una vida religiosa intercongregacional, intercultural e itinerante. Gracias por esta participación. Les recuerdo cuán importante es el desafío que nos pone la inculturación de la fe para la vida consagrada. Cuánto bien nos puede hacer descubrir que la unidad no es uniformidad, sino pluriforme armonía. Y no olvidemos que quien hace la armonía es el Espíritu Santo. Una pluriforme armonía para asumir las diferencias, valorar las particularidades en un espíritu de una sana y abierta interculturalidad. Vuestra presencia es necesaria para que pueda darse y desarrollarse, por supuesto, una teología inculturada que pueda ser adecuada a la realidad local, que pueda ser vehículo de evangelización. No olvidemos que una fe que no se incultura no es auténtica. Por ello, los invito a entrar en aquello que nos va a dar, en esa realidad, que nos va a dar el verdadero sentido de una cultura, que es en el alma de los pueblos. Entren en la vida del pueblo fiel, entren con respeto a sus costumbres, a sus tradiciones, tratando de llevar adelante la misión de inculturar la fe y de evangelizar la cultura. Es un binomio, inculturar la fe y evangelizar la cultura, valorando lo que el Espíritu Santo ha sembrado en los pueblos, que es también un don para nosotros. Cuando no se da
esta inculturación, la vida cristiana y más la vida consagrada termina en las posturas gnósticas más aberrantes y más ridículas. Lo hemos visto, por ejemplo, en el mal uso de la liturgia, por ejemplo. Lo importante es la ideología y no la realidad de los pueblos. Y eso no es evangelio. No se olviden del binomio. Inculturizar la fe y evangelizar la cultura. La vida consagrada es experta en comunión. La vida consagrada es itinerante, es promotora de fraternidad. Sin embargo, en nuestro tiempo se enfrenta a la tentación de la supervivencia. ¿Cuántas veces ustedes hacen las cuentas sobre cuántas religiosas tengo en mi congregación? O las curvas de decrecimiento. Es una tentación la de la supervivencia. Es bueno renunciar al criterio de los números, al criterio de la eficacia, que podría convertirlos a ustedes en discípulos temerosos, encerrados en el pasado y abandonados a la nostalgia. Esa nostalgia que son, en el fondo, los cantos de sirena de la vida religiosa, ¿no? Ante esto, la estrategia y la decisión más sensatas serían aprovechar la oportunidad de recorrer con el Señor los caminos de la esperanza, reconociendo que el fruto está bajo la guía exclusiva del Espíritu Santo. ¿Y qué tenemos que hacer? Metete en el santo pueblo fiel de Dios, respetá al santo pueblo fiel de Dios, evangelizá, da testimonio y lo demás dejarlo al Espíritu Santo. Para ayudar a conseguir el objetivo que ustedes se han propuesto, me gustaría recordarles que la alegría, máxima expresión de la vida en Cristo, constituye el mejor testimonio que podemos ofrecer al santo pueblo fiel de Dios, al que estamos llamados a servir y acompañar en su peregrinación hacia el encuentro con el Padre. Alegría. Alegría en múltiples formas. Paz, gozo, sentido del humor. Por favor, pidan esa gracia. En la exhortación sobre la santidad quise expresamente poner un capítulo sobre el sentido del humor. Es tan triste ver hombres y mujeres consagrados que no tienen sentido del humor, que todo lo toman en serio, que por favor. Estar con Jesús, estar alegre. Y es tener también la capacidad que da la santidad de este sentido del humor. Lean ese capitulito en mi exhortación sobre la santidad. Les deseo un buen encuentro virtual. Que Dios los bendiga. Que el Espíritu Santo les conceda la luz de su gracia para que puedan ser siempre hombres y mujeres de encuentro, de fraternidad. Que la Virgen Santa los cuide. Ella sabe de encuentro, de fraternidad, de paciencia, de inculturación. Sabe todo eso, que los cuide. Y bueno, como es costumbre, ahora paso la bolsa. No se olviden de rezar por mí, que lo necesito bastante. Buen encuentro. Compartimos Generación Francisco, tras los pasos de un grande.
Y ahora, mis amigos, para terminar, la columna de la licenciada Nadia Vilar. Buenos días, Nadia. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, Nadia, te escuchamos. Bueno, comencemos. Ante una nueva propuesta de legalizar el uso recreativo de la marihuana en Argentina, Hablemos de hipocresía, es el título que dio la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia de la Conferencia Episcopal Argentina al comunicado emitido hace unos días. Es inexplicable que hoy se hable de hipocresía al momento de hablar de la legalización de la marihuana y otras drogas en el contexto de pobreza e indigencia que viven cientos de miles de adolescentes y jóvenes que no pueden aspirar a una capacitación seria o a un trabajo digno, fruto de décadas de postergación. Comienza el comunicado. Sin lugar a dudas, podríamos decir que el tema que aborda la nota es un tema complejo. Razón por la cual vamos a escuchar y leer opiniones de distintos actores de la sociedad que argumentan en uno u otro sentido desde diversas perspectivas. Podemos hacerlo desde una perspectiva social, política, cultural, jurídica y hasta económica. A su vez, muchos de esos argumentos van acompañados de intereses que no siempre son los que se exponen o declaran. En este marco, la voz de la Iglesia no representa una opinión más, sobre todo porque ante tanto ruido suele ser un buen criterio escuchar a quienes están ahí, entre los que sufren. Ante este tema que aparece cada tanto en la agenda política, podríamos hacernos algunas preguntas. ¿Qué es lo que realmente hay en juego? ¿Por qué son prioridad en la agenda política temas que no lo son para el pueblo argentino? ¿Quiénes son los que realmente ganan con la legalización? Encontraremos varias respuestas en este comunicado que de manera contundente plantea una postura frente al tema. La clase política sigue una agenda que no es de este tiempo en los barrios populares, ni tampoco de las clases medias ya resignadas a su decadencia. Por eso intenta dar clases de pobrismos los mismos que los originaron o hablan del uso recreativo del cannabis como si fuéramos un país nórdico. Quienes vivimos y trabajamos en los barrios populares y no somos turistas en ellos, sabemos del daño que ocasionan el alcohol y la marihuana en los niños, adolescentes y jóvenes abandonados a su suerte por un Estado de carácter liberal. Sin mayores ayudas para que puedan desarrollar sus vidas como Dios manda, terminan entrampados en drogas que los condicionarán de por vida. Lo que hoy debieran estar discutiendo gobierno y oposición es la manera real en que estos jóvenes puedan acceder a un trabajo digno en los barrios más pobres. La hipocresía sigue siendo no responder a esa gran demanda que lleva años en nuestro país. ¿Cómo originar un trabajo? ¿Acaso hay algún otro negocio que debamos conocer los argentinos y que se esconde en esta especie de búsqueda de votos juveniles con promesas auspiciadas por el merchandising del cannabis? Resulta muy triste que lo único que una la famosa grieta sean los temas que ignoran la vida y la opinión de los sectores populares. Desde la Comisión de Adicciones de la Iglesia Católica hemos hablado muchas veces de este tema, pero los intereses económicos y políticos prevalecen. La mirada burguesa de sectores oficialistas y de la oposición nada tienen que ver con un sentido integral y popular de la vida. Todavía no saldamos la deuda con tantos muertos en la Argentina por COVID y ya estamos buscando chocar una vez más con nuestro pueblo herido. La propuesta es legalizar la marihuana cuando todavía no tenemos lugares de recuperación para los miles de pibes y pibas que están desapareciendo a causa del consumo del paco. La propuesta es legalizar la marihuana cuando la gran mayoría de los jóvenes de nuestros barrios más pobres no llegan a terminar la secundaria y tampoco encuentran trabajo. La propuesta es legalizar la marihuana cuando en nuestros barrios más pobres no hay agua, cloacas, luz, escuela, club.
La propuesta es legalizar la marihuana cuando tenemos más pibes y pibas flagelados por la droga en las cárceles que en los hogares de recuperación. Mientras la sociedad mira desconcertada el abismo cada vez mayor entre ricos y pobres, la política argentina se sigue entreteniendo con temas de campaña. Ese era el final del comunicado que sin duda nos deja pensando. Como dijimos al principio, es un tema complejo y difícil, sobre todo porque estamos hablando de la vida de los argentinos, fundamentalmente de los jóvenes. Renovemos nuestro compromiso con una sociedad más justa, en la que nuestro pueblo encuentre propuestas y respuestas a la altura de las circunstancias. Muchas gracias, Nadia. Un tema muy importante y un análisis muy completo. Mis amigos, en la despedida los invitamos a escuchar nuestra selección de noticias de Francisco todos los lunes a las 10, 10 y 5 de la mañana por Radio Corazón junto a Matías Montaña. Todas las noticias completas en nuestra página, Generación Francisco. Y también no nos podemos olvidar la consigna de todas las semanas de rezar todos los días por Francisco. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a los compañeros de la radio, muchas gracias a quienes editaron este programa. El tema de fondo y con el que nos vamos es Gente Más Que Buena, por las Hermanas Comunicadoras Eucarísticas, una congregación dedicada a la evangelización a través de los medios de comunicación social. Nuevamente gracias por la compañía, será hasta la semana que viene si Dios quiere, sábados y domingos a partir de las 12:30 horas. Así compartimos una vez más Generación Francisco. Con Pablo Casano y la esencia del Papa del fin del mundo. Nos reencontramos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.